¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Prepárate para escuchar la palabra del Todopoderoso, solo aquí, en La Voz de la Verdad, tu emisora. ¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos en el nombre de Jesucristo a su radio La Voz de la Verdad Canadá. Qué bueno estar nuevamente aquí transmitiendo otro jueves más desde Radio La Voz de la Verdad Canadá. Gloria al nombre de Jesús. Así es que estamos saludando a los pastores que están ya conectados ahí. El pastor Henry Casarán, pastor David Angarita desde Colombia. Y bueno, un privilegio más. Vamos a tocar un tema importante, el cual es la importancia de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a saludar a los pastores que están ahí ya conectados, están ahí para llevar el tema hoy en día, y ya poco a poco la gente se va a ir conectando, gloria a Dios, en cuanto al estudio. Paz de Cristo, pastor Angarita, ¿cómo está? Pastor Alexander, no bendiga, y pastor Casarán, qué bendición poderles saludar, y bueno, muy contentos en esta hora de estar aquí nuevamente para poder impartir la palabra de Dios a todos nuestros hermanos, amigos, pastores de diferentes partes del mundo. Así que un saludo muy especial y bueno, muy contentos y agradecidos con Dios por esta hermosa oportunidad que nos brinda nuevamente. Pastor Casarán. Bueno, muy bien, estoy saludándolos a todos de la misma manera. Muy contentos, hermanos, y agradecidos de nuestro Dios, porque Él no nos abandona. Él Amén. nos guarda, nos ayuda, nos bendice en todo. Entonces comencemos con la oración, pastor Casarán. Usted es el indicado de poner la bendición para comenzar el programa. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor Jesús, porque eres bueno, santo, noble, justo, Señor, perdonador. Gracias, Señor, por ese sacrificio vivo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, amado Jesús. Te pedimos por todos los hermanos, por el mundo, Señor, que no quiere saber nada de las Sagradas Escrituras, y que aún hay países donde el que tenga una Sagrada Escritura es metido a la cárcel y condenado a muchos años. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, Señor. Guarda a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a comenzar con el estudio acerca de la importancia de las Sagradas Escrituras. Y quiero comenzar con algo, pues, voy a hacer la introducción en cuanto a este tema, porque es un tema muy, muy interesante, sobre todo en estos días, la cual dijo el apóstol Pablo a Timoteo, pues, de que iban a venir tiempos peligrosos, y daba las características en cuanto a cómo el hombre, bueno, se ha comportado, se comporta y se va a comportar en cuanto a las Sagradas Escrituras, a llegar a un punto en que la palabra de Dios para ellos es simple y sencillamente algo de que anormal,
no lo ven realmente con la importancia, como el tema lo dice, para la vida del ser humano. Mire que cuando comenzamos nosotros a hablar de las Sagradas Escrituras y de la existencia de Dios en el primer versículo de la palabra misma, les presenta a Dios como el creador del universo. La palabra de Dios, o la Biblia, no trata de comprobar que Dios existe. Presume su existencia como fundamental. Nunca Dios va a tratar de convencerlo a usted o a mí de que Él existe, porque Él existe. Aún la creación misma, dice Romanos 1:20, da testimonio de que hay un creador inteligente, omnipotente y amante. Entonces, de acuerdo a eso, hermanos, en el orden y el diseño del universo, es lógico que requieren de la existencia de un diseñador. Y mire, la increíble de esta complejidad y de las más sencillas formas de vida nos muestra que la vida no empezó por un accidente o por casualidad, porque la naturaleza moral del hombre revela que él es más que un animal inteligente. Porque la palabra de Dios misma dice que fue creado a la imagen de un ser racional, espiritual y moral. O sea que, como dice en Romanos 2:15, cada niño humano desarrolla una conciencia y cada sociedad humana tiene un sentido de moralidad. Ahora, ¿cómo una mente tan finita como la del ser humano concibe a un Dios infinito, omnipresente, omnipotente, omnisciente y perfecto? Claro, si Dios no le impartiera ese concepto, cada sociedad en la historia ha expresado en creer en un ser supremo. Mire que hay estudios antropológicos modernos que muestran que la creencia religiosa más temprana y más fundamental es el monoteísmo y no el politeísmo. Entonces, el testimonio de las Escrituras y la confirmación de la experiencia, personal de cada quien, nos aseguran de que Dios a la verdad vive y se comunica con la humanidad. Y eso lo vemos en Hebreos 11:6, porque aceptamos la verdad de su existencia por fe. Entonces, eso quiere decir que si Dios existe, también su palabra debe existir. Entonces, ¿cómo usted cree o cómo creemos cómo se va a comunicar el Creador con su creación? Dios nos creó como seres racionales y que nos ama lo suficiente para proveer por nosotros. Lo que Él desea es comunicarse con nosotros. Y no solo esa comunicación, sino cumplir su propósito para la creación. Mire que todos los seres humanos buscan comunicarse y la inteligencia suprema no es una excepción. Entonces, segunda de Pedro 1:21 nos dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa inspiración se extiende a todas las partes de las Sagradas Escrituras, a cada palabra. O sea que aunque los escritores, humanos, pues cogieron palabras que reflejaban su idioma, su cultura, personalidad, circunstancias, sus estilos, pero ¿sabe qué? Dios guió el proceso de manera que cada palabra comunicaría con una certeza ese mensaje. Entonces, ¿qué tenemos como resultado, hermanos? Que la palabra, las Sagradas Escrituras, es infalible, es inerrante, que es la única autoridad para doctrina y vida cristiana, porque es la verdad. Mire que los 39 libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos como escritura por los hebreos antiguos, y el Señor Jesús y los apóstoles aludieron a casi todas ellas. Y los 27 libros del Nuevo Testamento
fueron aceptados por los cristianos desde tiempos tempranos, incluso los contemporáneos, todos los escritores en la mayoría de los casos, ¿verdad? Como dice 2 de Pedro 3, 15, 16, que son reconocidos como escrituras por toda la cristiandad. Que pudieron a veces surgir errores al copiar, traducir, imprimir las escrituras, pero ¿sabe qué? Dios ha mantenido su mano sobre el proceso de transmisión para preservar su palabra para siempre, como dice el Salmo 105. Entonces, la exactitud del texto hebreo del Antiguo Testamento fue protegida, oiga bien, extremadamente, una alta calidad del proceso, oiga bien, de transmisión escrito, y ha recibido una verificación, más que todo, por los descubrimientos recientes que fue de los antiguos pergaminos del Mar Muerto. La exactitud del griego del Nuevo Testamento, oiga bien, es asegurado por el gran número de manuscritos. Hay más de 5,000 que cancelan los errores de los copiadores. Y ya para ir terminando, hermanos, la versión en inglés King James, que es la Biblia más popular en el inglés, o la versión Reina Valera que todos conocemos en el español, fue traducida, oiga bien, a través de un periodo de 7 años por 47 teólogos y lingüistas. Cada uno de ellos era un erudito célebre quien se hallaba firmemente comprometido a la inspiración y autoridad de las Escrituras. Entonces, la versión King James es una revisión en el lenguaje moderno, pero ¿qué busca siempre? Preservar la exactitud, pero hacerla más fácil de entender. Ahora la palabra pastor Angarita o el pastor Casarán, quien quiera seguir. Bueno, lo que usted ha dicho, hermano, tiene trascendencia eterna. Y lo más lógico y bueno de que podamos nosotros poder decir de las Sagradas Escrituras, como dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 9. Repito, Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 9. Dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, oiga, a todo hombre venía a este mundo. O sea que no hay ser humano que no tenga, que nazca en este mundo, que no tenga la luz de Dios. Es decir, porque mire, el ser humano fue creado para adorar a Dios. Que el hombre torció ese propósito es otra cosa. Pero cada ser humano que ha nacido sobre este mundo nació con un propósito de adorar, de glorificar, de exaltar a su Creador. De tal manera que algunos no saben reconocer el valor de las cosas y desprecian las bendiciones de Dios. Y puedo decir lo siguiente, hermanos pastores y hermanos que nos escuchan y amigos. Digo que la gente tiene que valorar lo que tiene, porque pueden perder diamantes por estar recogiendo piedras. Y no en vano, mire, el Salmo 49:20. Salmo 49:20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Vuelvo a leerlo. Salmo 49:20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Nosotros, hermanos, sabemos que las Sagradas Escrituras son verdad. La palabra del Señor es la verdad. Algunas personas no quieren reconocer. Mire, están en bendición y tuercen la palabra, porque no quieren reconocer al único y sublime y Dios verdadero. Porque a través de su bendita y santa palabra es que Dios se comunica
escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad. Ellas dan testimonio de mí. Me encanta mucho, hermanos, el Salmo 19:1. Voy a tratar de leerlo. El Salmo 19:1 dice lo siguiente. Bendito el nombre del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo puede una persona negar la palabra de Dios, tratar de oscurecer el mandamiento? Si Dios también habla a través de la naturaleza, habla a través de la conciencia, habla a través de las sagradas escrituras. Hermano, habla por muchas formas y maneras. Pero hay hombres que no quieren reconocerlo. La bendición más grande que el mundo ha tenido es la palabra del Señor Jesucristo, que ha llegado hasta nosotros. Y aunque el enemigo, el enemigo ha tratado de entorpecer ese legado precioso, cuando uno se adentra a estudiar la historia, cómo nos llegó las Sagradas Escrituras, hermano Lizama y hermano David, es un milagro. De pronto aquí toquemos cómo nos llegó, la forma, las maneras, como Dios preservó y aún preserva su bendita y santa palabra. Amén. Amén. Bueno, tomando apartes, el hermano Lizama comenzó diciendo que todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Nuestro pastor Henry dice que esa palabra es la luz, la cual alumbra a todo mundo. Lo que quiere decir en esta hora, queridos hermanos y amados amigos, que la palabra de Dios, decía nuestro pastor Lizama, es infalible, o sea, no falla, es verdadera, es veraz, es eficaz. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, hago un paréntesis. Muchas personas no han podido entender cómo es posible que una persona que era alcohólica, drogadicta, mentiroso, hacía lo malo, por el escuchar la palabra, surja un cambio que comienza internamente y se refleja externamente. Lo que no han entendido muchas personas es que esta palabra, cuando es oída con fe, eso produce en la vida del ser una transformación, un cambio, una regeneración, el cual lo hace Dios a través de su palabra. Por eso el escritor dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. O sea, nosotros, pastores, no convencemos a nadie. Lo que convence al hombre es la palabra de Dios. Amén. Por eso es poderosa, por eso es verdadera. Por eso la Biblia es el libro de Dios. Por medio de ella nos guía al conocimiento de quién es Él. Nos perfecciona. Entendemos el propósito y la voluntad de Dios en nosotros. La Biblia incluye todo lo que realmente necesita el ser humano para ser salvo. Recordemos que la Biblia necesita ser leída con cuidado, con frecuencia, con regularidad. Ella nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permitamos, queridos hermanos, amigos, oyentes, que la Biblia sea el libro cotidiano. En ella Dios habla a tu alma. Por ella nos santifica nuestra naturaleza, guía nuestros pasos, te dará gozo, paz, tranquilidad. Es la luz verdadera la cual vino a este mundo. El salmista no se equivocó en decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que quiere decir que cuando el hombre escucha la palabra, guarda la palabra y obedece la palabra, no andará en tinieblas.
porque la palabra de Dios nos guía, nos ilumina el camino el cual Dios ha trazado para todos los seres humanos. Recordemos, queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios está diseñada para todas las personas y para todos los tiempos, e independientemente de su origen étnico, raza o nacionalidad. La palabra de Dios no pasa de moda. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios hablando a través del profeta dijo, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y con esto quiero terminar. Aproximadamente hace más de 500 años fue escrita la Biblia. Lo que quiere decir que la palabra de Dios es antigua, pero sin vejez. Lo que quiere decir que está continuamente haciendo un trabajo poderoso en la vida del hombre. Y muchos dirán, pero bueno, ¿cómo yo compruebo que la palabra de Dios es verdadera? Hay muchas razones. La primera, cuando usted abre la Biblia, se va a encontrar un mapa que tiene unos índices, unos lugares. Esos mapas que están allí son verdaderos, existieron. No son lugares ficticios, inventados, e históricamente existen, han existido. Por eso es importante nosotros ver que la palabra de Dios es verdadera, porque muchas de las profecías que están escritas en la Biblia se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Síganme, Pastor Lisandro. Sí, un saludo a la hermana Eloísa López, que nos está también escuchando. Dice que está una bendición poder escuchar la palabra de Dios. La hermana María Conchita Rivera, desde Costa Rica. A la hermana Mónica Patiño, también de allá de Marroquín, de Colombia. Y también a nuestro pastor Junior Gutiérrez, de allá de Puerto Montt, Chile, de Fuente de Verdad. Saludos, pastor, una bendición tenerlo aquí con nosotros. Y volviendo al tema de la importancia de la palabra de Dios, quiero que veamos esta escritura porque me parece muy, muy interesante. Toda la escritura es interesantísima, pero aquí el Señor trata de enseñarnos algo cuando dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note algo importante ahí, hermanos. Cuando él habla de escudriñad, que es el griego ereunao, está hablando de investigar. ¿Qué voy a investigar? La palabra escritura, que viene del griego grafé, está hablando de un documento, es decir, santo escrito, el contenido y la declaración en él. Note que esas palabras observemos bien, porque el honor que el Señor Jesucristo da a las escrituras como un documento que todos tenemos el derecho y la obligación de escudriñar, todo lo contrario que imponía a la iglesia tradicional romana o enseña, que ellos decían que eran los únicos que tenían la autoridad de poder interpretar, poder leer las escrituras, de ahí nadie más. Pero el Señor dice, no, ustedes tienen el derecho, tienen ustedes, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que ahí tenéis una bendición, un mapa de vida, una ruta a la eternidad. Y no solamente eso, ellas son las que dan testimonio de mí. Desde la creación, note, hasta la Nueva Jerusalén, prácticamente nos relata todas las maravillas del Señor. Entonces, ¿cuál era el deseo del Señor? Era hacerle ver la importancia de esa verdad. Porque cuando leemos el verso capítulo 5 y el verso 45 y 46, el Señor Jesucristo dice, ese lo logro poner aquí, ahí mismo, le dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Está hablando con los judíos. Hay quien os acusa.
Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, le dice. Y luego le dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Note qué hermosa declaración del Señor Jesucristo en este punto. ¿Vea? Jesús, el Señor Jesucristo, no está negando que los hombres tengan vida eterna, porque en las escrituras del Antiguo Testamento ya se venía hablando. Entonces, si a los judíos les parece que sus escritos sagrados en potencia es un medio de gracia, o sea, la ley era un medio para conocer y llegar a la gracia, están en lo cierto ellos. Pero lo que el Señor desea es dejar bien grabado en ellos esto, según las palabras que Él dice ahí. No alcanzan ustedes a haberme revelado en estas escrituras, y desen cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, esta misma verdad es Cristo en toda la escritura, que está abriendo prácticamente los misterios del Antiguo Testamento. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Mire que voy a empezar a hablar también porque Pablo sentía ese celo también, y con Timoteo le dio muchas indicaciones en cuanto a las escrituras. Mire que en Primera de Timoteo, lo vamos a ver antes ya para darle lugar a mis hermanos, él le dice, note lo que le dice Primera de Timoteo 4:13. Le dice, entre tanto que voy, oye bien, y le da tres cosas que le dice ahí. Vamos a ver una por una. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Note, 3 cosas. Lectura. La palabra es anagnosis, que quiere decir leer de nuevo, adquirir conocimiento, aprender de nuevo. Ocúpate de esto. La segunda que le da, dice, es paraclesis. ¿Verdad? Exhortar, confortar, consolación. Y la tercera es didascalia, que es instrucción tanto en función como en la información. Entonces, mire qué importante estas 3 cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Ocúpate de estas cosas, ¿verdad? Así es que dejo al pastor que va a continuar. Bueno, me llama la atención algo que usted dijo, hermano Lizama, Sí. e hizo énfasis en cuanto a la verdad. Y sabemos que esta verdad es la que siempre ha permanecido. Pero mire que el hombre en la necedad y en el vano conocimiento de ellos no se instruyen. Pero algunos profesores decían a los alumnos, el que no se instruye se destruye, y el que no se forma se deforma. Y la palabra de Dios instruye y la palabra de Dios forma. Al hombre no querer formarse, al no querer instruirse, entonces se destruye. Y al no querer formarse, entonces se deforma. Pero hablando de esta gran verdad, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En Primera de Corintios, en el capítulo 2:16, tenemos este versículo acerca de esta gran verdad, que las preguntas que hace esta retórica de Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Mire que David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Los hombres que han tenido la palabra de Dios, las sagradas escrituras, Dios los ha bendecido. Nosotros tenemos la capacidad de conocer su personalidad y también sentir el amor de Dios, discernir los misterios ocultos de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros tenemos ese deseo, ese anhelo, ese propósito, y Dios no oculta su palabra, hermano. Él no la oculta. O sea que todos los que somos llenos del Espíritu Santo tenemos la capacidad y somos capaces de enseñar la palabra de Dios. Muchos hombres son preparados intelectualmente. Pero ¿qué pasa? La letra mata y el Espíritu vivifica. Y aunque muchos de ellos, doctores, científicos, maestros, profesores, hombres de ciencia, la palabra de Dios en la boca de ellos se convierte en instrumento de muerte. En vez de salvar, pierden al individuo. O sea que la única garantía que nosotros tenemos contra el error es ser llenos del Espíritu Santo. O sea, conocer los modos de Dios, la manera de Dios, el propósito de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Porque es que el Señor, cuando desciende, cuando a través de su palabra, el hombre lo recibe como su único y suficiente Salvador personal, entonces el Señor guía toda verdad. Es decir, el Señor incorpora al humano a la salvación. Amén. Pastor Angarita. Bueno, qué bendición. Nuestro pastor Alessandro Lizama ahora tocó un texto que diría yo que es fundamental para el desarrollo de esta enseñanza. Está en San Juan 5:39, donde dice el Señor: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parecéis que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Cuando vamos al contexto en el cual el Señor Jesús habla a los judíos, entre los cuales estaban los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran ellos? Eran los doctores de la ley. Y el Señor los mandó ¿a qué? A que escudriñen las escrituras. ¿Por qué los mandó? Porque ellos estaban enfocados en la letra de la ley y en las tradiciones, y habían perdido de vista la figura central a la que todas las escrituras apuntaban. ¿A quién? A Jesucristo mismo. Amén. Ahora, ¿cuáles eran las escrituras en ese contexto? Voy a hacer un paréntesis para dar una claridad. Recordemos que en ese contexto en el que habla el Señor Jesucristo, no existía el Nuevo Testamento, ya que fue escrito aproximadamente cerca del año 90 al 100 después de Cristo. Cuando el Señor Jesús habla de que escudriñen las escrituras, se está refiriendo a la Tanat. ¿Qué es la Tanat? Era la Biblia de los judíos. Recordemos que la Tanat se divide en tres partes: la Torá, que es la ley, o sea, el Pentateuco; la Nevim, que son los libros de los profetas; y Ketuvim, que son los libros históricos, poéticos y de sabiduría. O sea que los líderes religiosos sabían lo que decía la Biblia, pero no la aplicaban a sus vidas. Conocían las enseñanzas de las escrituras, pero no reconocieron al Mesías que las escrituras señalaban. Conocían las leyes, pero no conocieron al Salvador. Por eso el Señor los mandó a que escudriñaran. La palabra escudriñar significa investigar, significa examinar las escrituras con detenimiento. Escudriñar significa estudiar minuciosamente para tratar de descubrir
su verdadero significado. O sea que el objetivo principal de escudriñar las Escrituras es conocer quién es Jesús y lo que nos ofrece. ¿Qué ofrece el Señor? Salvación y vida eterna. Pero es importante, queridos hermanos y amigos, en esta hora, nosotros saber que la simple lectura, porque es que una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. O sea que la simple lectura de las Escrituras no es suficiente para la salvación, porque hay gente que lee la palabra, ¿sí? En cierta medida entienden la palabra, pero no obedecen la palabra y no aplican la palabra. Por eso la palabra escudriñar aparece en el Nuevo Testamento solamente 2 veces. Aparece en San Juan 5:39 y aparece en Hechos 17:11. O sea que lo que el Señor le invita a los fariseos y a los escribas es que escudriñaran, porque cuando escudriñaban las Escrituras iban a tener primero la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? La vida eterna se refiere a la existencia continua e interminable. Es una vida libre de dolor, de sufrimiento, de muerte y de tristeza. La vida eterna no es solo una vida sin fin, sino una vida llena de la presencia de Dios. En otras palabras, la vida eterna es una relación eterna con Dios. Y la Biblia dice que esta vida eterna solo se halla en Jesucristo. Por eso San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren lo importante de las palabras que el Señor Jesucristo en su momento dijo a los escribas, a los fariseos y a todos los judíos, a escudriñar las Escrituras. Y esta palabra, como está vigente, aplica para en estos tiempos nuevamente. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque lee la palabra, aunque predica la palabra, no ha entendido y conocido realmente quién es Jesucristo. Y el objetivo principal de las Escrituras es entender y conocer que Jesucristo es el autor de la vida, es Dios manifestado en carne, es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Siga, hermana Lizana. Sí, quiero saludar a la hermana Yolanda Sierra de Colombia, que está también ahí en sintonía. También a la hermana Tessy Barcazo desde Chile, que está al pastor Castillo desde El Salvador, desde Tequisaya, está también con nosotros allí. Gloria a Dios por eso. El hermano Brian Alexander Escobar Asprilla también, que está ahí. Gloria a Dios. Bueno, qué hermoso exposición, hermanos, para recordarnos realmente de que es importantísima la palabra de Dios para todas las áreas de nuestras vidas, la verdad, hermanos. Dice que quiero leer cuán importante era también para los apóstoles. Y como mencionamos anteriormente, ellos prácticamente con el Señor Jesucristo, pues estaban, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo ese Antiguo Testamento. Pero fíjese que cuando leemos en Primera de Pedro, lo voy a poner capítulo 1 y el verso 10, me llama la atención que dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mira qué hermoso esto. Y si vemos ahí hay 4 puntos importantes y los resumimos así. Habla que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron, dice, la doctrina de la salvación. 2, dice que ellos indagaron e investigaron este tema. 3,
trataron de averiguar el tiempo y las circunstancias a las cuales apuntaba el Espíritu. Y 4, el Espíritu les predijo los sufrimientos y la gloria de Cristo. Mire cómo el apóstol Pedro vincula la enseñanza de la salvación con las profecías del Antiguo Testamento. Y mire, el tema principal es la salvación. Cuando él habla de que profetizaron acerca de la salvación, hablaron ellos, los profetas, de esa gracia que fue destinada para ustedes, dice. Ahora, ¿quiénes son estos profetas? Pedro no da nombres, pero tiene en mente todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. O sea, estos mismos son los que Lucas se refiere cuando registra esa parte, hermanos, de la conversación del Señor Jesús con los 2 hombres que viajaban a Emaús. Y le hacen la pregunta y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego Lucas agrega y dice, comenzando, dice, en Lucas 24, 26, 27, comenzando con Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Note usted, dirigidos por el Espíritu Santo, estos profetas enseñaban de esa gracia que habría de venir. Ahora, esa gracia es expresión de salvación, o sea, abarca ese misericordioso reinado de Dios en relación con la redención del hombre. Mire que hay 2 escrituras como ejemplos. Una está en Génesis 49:10, cuando Jacob en su lecho de muerte dice, el cetro no será quitado de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le pertenece y la obediencia de las naciones sea suya. Luego el otro ejemplo en Daniel 2:44. Daniel, al interpretar el sueño de Nabucodonosor, profetiza: en el tiempo de esos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será destruido nunca, durará para siempre. Entonces, ¿entendían los profetas lo que estaban profetizando? Mira lo que dice Pedro. Declara que ellos investigaron con mucho esmero. Sí lo dice. Y usa la palabra, dice, inquirieron, indagaron diligentemente. ¿Por qué? Porque los profetas recibían la revelación de Dios, aunque no siempre entendían lo que sus profecías significaban. Pero ellos no encogían los hombros como que cuando no alcanzaban a entender el significado de las palabras. Al contrario, dice Pedro, indagaban diligentemente y con gran cuidado para determinar el significado de la palabra de Dios. O sea que los profetas se tomaban esta tarea tan en serio, hermanos, porque sus palabras tenían que ver con la salvación del hombre. Oiga bien, entonces, otra de las cosas que dice la Escritura es que trataban de saber a qué tiempo y a qué circunstancia el Espíritu Santo se refería. Oiga, esa investigación de lo que hablamos en Juan 5:39, cuando el Señor Jesucristo dice, anagnosis, investiguen, escudriñen, porque ellos querían a saber qué tiempo y a qué circunstancia, ¿verdad? Entonces, mire, los profetas sabían que el Mesías vendría, pero no sabían cuándo aparecería o cuáles serían las circunstancias de acuerdo de su aparición, de lo que dice el apóstol Pedro. Pero por eso inquirieron del cuándo y cómo del advenimiento del Señor. Entonces, ellos recibían revelación de Dios. Isaías profetizó acerca de su nacimiento. O sea que todo lo que Juan 5:39 dice, de que ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo, ¿en dónde más podemos conocer realmente a nuestro Dios? Si no es en su propia biografía, en lo mismo que Él ha inspirado. Mire que no fueron los profetas, sino el Espíritu Santo,
quien predijo los sufrimientos de Cristo y la gloria que esto seguiría. Note bien. Entonces, y lo mismo, los salmos, toda la Sagrada Escritura nos habla acerca de su carácter, sus atributos. Todo lo encontramos ahí. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: escudriñad, investigad. Por eso es que Pablo le da la misma instrucción a Timoteo: ocúpate en la lectura. ¿Vio lo primero que le dijo? Ocúpate en la lectura, luego en la exhortación y después en la enseñanza. Mire el orden que se lo dijo. Porque vimos la palabra cuando dice lectura, está hablando de que esté continuamente aprendiendo, tanto en instrucción, formándose a él, como pasando esa información a aquellos el cual el mandamiento del Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos. Entonces, es importante eso, hermanos. Pastor Casarán. Amén, hermano. Qué bueno escuchar estas palabras de sabiduría. Por eso nosotros entendemos, nosotros el pueblo del Señor, que el esfuerzo del maligno es desaparecer las Sagradas Escrituras. En una reunión que teníamos con la Sociedad Bíblica Colombiana, nos dijeron claramente que ya no se conseguía papel para imprimir las Sagradas Escrituras, y si se conseguía, el valor, digamos, de la tonelada de papel era carísimo, y a veces ellos tenían que imprimirla en papel prensa. Hermanos, la palabra del Señor para el ser humano es sabiduría. Mire, si una persona está amargada y lee las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor se convierte en miel, en dulzura para esa persona. Mire la grandeza de la palabra. Si es de un corazón fuerte, un corazón duro, un corazón que no cede, entonces la palabra de Dios se transforma en martillo que golpea la piedra hasta quebrarla. Y si tiene hambre, la palabra de Dios se convierte en pan. Y si tiene sed, la palabra de Dios se convierte en agua para beber, para calmar su sed. La grandeza de la palabra de nuestro Dios. Dependiendo el estado del alma de alguien, asimismo Dios a través de su palabra la convierte. Por eso, un político en la antigüedad llamado Lee Jung-taon dijo: para someter a un pueblo es necesario embrutecerlo. Y para que la gente no crea en el Señor Jesucristo y ande en el pecado y en la maldad, el enemigo no permite que lea las Sagradas Escrituras. ¿No se decía pues desde antiguamente que leyera las Sagradas Escrituras se volvía loco? No lea la Biblia porque que la lee se vuelve loco. No, cuidado. Después dijeron que el que leyera la Biblia, o sea, las Sagradas Escrituras, era excomulgado. Cuando yo prediqué por allá a la orilla de un río en la costa pacífica, la amenaza que había sobre el pueblo, el evangélico que se muera, no tiene derecho a enterrarlo aquí en el cementerio de nosotros. Hermano, que tuve para convencer a la gente. No, yo no creo en el evangelio porque si me muero me tiran al huaico. Al huaico es decir, en un hueco por allá. Y la gente decía: no, yo no quiero. Tenía que explicarles a través de la Sagrada Escritura: no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed a aquel que puede matar el alma. Hermanos, explicándole a las personas lo que tenían que hacer. Pero mire que las Sagradas Escrituras le dice al hombre
le hace una autocrítica. ¿Ves? Entonces esa autocrítica, digamos que es como una bofetada al hombre que es egocentrista, egocéntrico, al hombre que es altivo, al hombre que es soberbio. La palabra de Dios le da un golpe certero. Ustedes, hermanos pastores, han encontrado a veces que hay personas que van a la iglesia, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, a disfrutar de la alabanza. Y cuando termina el culto dice, yo no vuelvo aquí porque aquí son bochincheros, le ven la vida a uno. No, pero ¿quién? Ese pastor estaba diciendo que yo soy un borracho. Y no es el pastor, es la palabra del Señor. Entonces toca la conciencia, oiga, toca lo más íntimo. Usted recuerda lo que dice, hermanos pastores. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 4:12? ¿Lo recuerdan? Sí. La palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones de los corazones. Exactamente. Cuando uno como pastor está predicando la palabra de Dios, esta palabra redarguye, exhorta y da testimonio del Señor. Como toca la conciencia del individuo, o sea, ese sentido recto de todo ser humano y que lo guía la verdad y nada más que la verdad. Entonces, ya el pastor, ¿quién le dijo que yo era un borracho, que yo era un drogadito, que yo era esto y lo otro? O sea, se sienten redarguidos. Y a veces dicen, yo no vuelvo aquí porque aquí vienen a tirarme en cara lo que yo soy. Pero es el poder de la palabra en ellos, a que hace estas cosas. Amén. Entonces, esta verdad, hermanos pastores y amigos que nos escuchan, hermanos, por eso cuando usted está predicando, yo no sé si ustedes han notado que hay gente en la banca que se rasca la cabeza, mira hacia todas partes, se para el baño, se sienta. Es que la palabra del Señor que está haciendo, oiga, un remolino como esos tractores que revuelven la tierra para sembrar. Y yo digo, pasando en esa persona, estoy predicando, pero estoy pendiente. Oiga, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios transforma y hace que la persona reconozca, porque ellos ven que la espada del Espíritu de Dios está sobre su cabeza y que si no se arrepienten, pues no van a alcanzar salvación. Amén. Amén. Hermano, el apóstol Pablo, escribiéndole en su segunda carta a Timoteo, tiene que decir en el capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y mira lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Entonces miren ustedes, amados hermanos y amigos, el poder de la palabra, la importancia de las escrituras. Y vuelvo al texto de San Juan 5:39. El Señor primero los manda, escudriñen. Segundo les dicen, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y tercero les dice, porque ellas dan testimonio de mí. Ahora la pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con eso? El Señor Jesús les señaló que las escrituras mismas daban testimonio de él, indicando que él es la clave para entender y obtener la vida eterna. Lo que quiere decir que aunque hayan personas que lean la Biblia, memoricen la Biblia, prediquen la Biblia, pero no tienen el conocimiento pleno de quién es él, eso va a llevar al hombre ¿a qué? A la condenación,
a la perdición. Por eso en San Juan 8:24 el Señor hablando a los judíos les dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea que el objetivo principal de las escrituras, ya para ir concluyendo, es primero conocer quién es Él. Porque por eso Jesús fue muy claro en decir, vea, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Segundo, primero es conocer quién es Él. Segundo es entender lo que Él nos ofrece, lo que Él quiere darnos, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, mire, amados hermanos, queridos amigos, lo importante de no solamente leer las escrituras, no solamente memorizar las escrituras, sino que hay que escudriñar, investigar, examinar, indagar acerca de quién es el eje y centro principal de la Biblia, el cual es Jesucristo mismo. O sea, miren lo importante que es nosotros entender lo que las escrituras nos quieren enseñar, revelar, iluminar. Y lo que nos quieren enseñar, revelar, iluminar es que Jesucristo es el único Dios verdadero y que fuera de Él no hay más y no hay quien salve. Por eso cuando el Señor les dijo, ellas dan testimonio de mí, lo que le quiso dar a entender a ellos, vea, váyanse a las profecías, porque las profecías decían que el nacimiento del Mesías iba a ser ¿a dónde? En Belén de Judea. Miqueas lo dijo en 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y sus salidas, escucha lo que dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que el soberano, el omnipotente, el Salvador, iban a ser ¿a dónde? En Belén de Judea. ¿Quién lo dijo? El profeta Miqueas. Por eso el Señor dice, mire, ellas dan testimonio de mí. El profeta Miqueas profetizó con exactitud 100 años de años antes que sucediera el lugar del nacimiento del Mesías, el Cristo, el Rey eterno, siendo eterno y viviendo en la eternidad, venía a vivir como hombre en el tiempo. ¿Dónde se cumplió esa profecía? En Mateo 2:1-5, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Y dice más adelante, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó a Jerusalén, convocado a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Por eso Jesús les dice, porque ellas dan testimonio de mí. Le quiso decir a los fariseos, a los escribas, váyanse a las profecías, que las profecías todas apuntan a mí, que soy el Mesías, que soy el Cristo y que soy el Salvador del mundo. ¿Y puedan, Pastor Lizán? Sí, ya para ir terminando, quiero compartir este par de escrituras acerca de lo importante que es la palabra de Dios. Y en 1 de Timoteo 1:15, leyendo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no por algunos, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, oiga, yo soy el primero. Entonces, digna de ser creída. ¿Por qué? Porque Dios, quien la pronuncia, es fiel a su palabra. Esto se había convertido en ese tiempo del siglo I en un dicho axiomático, porque la palabra axio en griego quiere decir fiel, merecedor, como atrayendo alabanza, ¿verdad? Entonces, entre los cristianos se empezó a usar esa frase, palabra fiel. Entonces, o fiel es el dicho, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? Que tiene que ser recibida dignamente
para todos, digna de toda aceptación, de recepción como una bendición desde ese momento. No como una carga, porque hay personas que dicen, no, pero es que... Y le voy a decir uno de los dichos que dicen. Dice, no, yo todavía no, porque siento que esto no es juego, esto es serio y yo no estoy preparado. Entonces, ahí dice que tiene que ser palabra no con excusas, sino que digna. Y es cierto que no es juego, pero tiene que ser digna, recibida por todos. O sea, ponerse que lo que está recibiendo es una bendición en el corazón, como también en el entendimiento con todo gozo, ¿verdad? Entonces, dándoles entrada, apropiándosela. Mira lo que dice Hechos 2:41 cuando leemos ahí en las Sagradas Escrituras. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice. Oiga, o sea, esa aceptación, dice Pablo, debe ser universal. Oiga, porque es un beneficio con todas las facultades para el alma, mente y corazón, como decía el pastor en Hechos 4:12 que leía acerca de la importancia y el efecto que hace esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí, lo que nos está diciendo y lo que nos está afirmando? Por su sencillez de estilo y tema, pero poniendo esa gran verdad fundamental, la salvación de Cristo. ¿Qué es lo que estaba refutando Pablo? ¿Verdad? Esas especulaciones que vienen en el siglo I, ¿verdad? De los falsos maestros. Note bien. Y la otra escritura que quiero leer para terminar, porque me gusta esta escritura mucho, porque Pablo sigue aconsejando a Timoteo, la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso número 15. Y mire lo que dice. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Note esos detalles en la escritura. No solamente procurar, sino que le dice, agrega y le dice con diligencia. Presentarte ante Dios, no ante los hombres, ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Otras versiones dice que traza. Aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Muy importante, ¿por qué, hermanos? Porque cuando dice procura con diligencia, espudazo, es usar velocidad, es decir, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente. O sea que esto es emergencia, esto urge, ¿verdad? Y luego cuando habla de trazar, hermanos, me llama mucho la atención porque le dice, mira, preséntate ante Dios aprobado. Como ese obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, orsotomeo, que hace un corte derecho como el cirujano cuando va a cortar derecho y hacer esa operación. O como también ponían el ejemplo en ese tiempo, cuando va el leñador a cortar leña que pega los hachazos y cuando el hachazo pega en la madera, hace ese corte, ese nítido derecho, ¿verdad? Entonces, traza bien, le dice, maneja correctamente, o sea, correctamente administra, cortando derecho. Y esta metáfora en el siglo I la tomaron, ¿verdad?, de un padre o un mayordomo que cortaba el pan y se lo repartía a sus niños de una manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quería decir? Que Timoteo había de hacer camino derecho para la palabra de verdad y que él mismo había de caminar derecho según esta línea, sin doblar a la derecha ni a la izquierda, o sea, no enseñar otra doctrina. Y mire, voy a terminar con Proverbios 3:6, que es lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, el versículo número 6. Note lo que dice. Con esto yo termino, hermanos, para que los pastores sigan. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. Gloria a Dios. Pastores. Hay algo que quiero ya decir, se nos estaba quedando por fuera. Es que los personajes históricos de las Sagradas Escrituras, pastores, o sea que dicen los científicos y los ateos y los que no creen en Dios, los escépticos, en fin, que los hombres importantes en la historia de la humanidad no creyeron en las Sagradas Escrituras, lo cual es falso. Porque en física está Newton, Faraday, Maxwell y Kelvin. En química está Boyle, Dalton y Ramsay. En biología está Ray, Linnaeus, Mendel y Pasteur. Geología, Steinway, Woodward, Brewster y Agassiz. En astronomía está Kepler, Galileo, Herschel, Maunder. Mire la gran cantidad de científicos que leían las Sagradas Escrituras: Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Morse, William Derham, James Hawley, Henry Faber, Joseph Henry. Cantidad de científicos, por Dios. Isaac Newton dijo algunas palabras que voy a leerlas. Consideramos las Sagradas Escrituras de Dios como la filosofía más sublime. Encuentro más señales claras en la autenticidad de las Sagradas Escrituras que en cualquier historia profana. Y nosotros sabemos quién fue Sir Isaac Newton. Samuel Morse creía en las Sagradas Escrituras. Y podríamos seguir leyendo, hermanos, esta instrucción tan bonita, tan hermosa. Pero Dios enloqueció la sabiduría de los llamados sabios de este mundo, ¿verdad? Estas son mis palabras, hermanos. Así que si queremos acallar a grandes personajes que no quieren reconocer, hermanos, la Sagrada Escritura, ustedes saben que alguien ya alcanzó a decir que ya la Sagrada Escritura era un libro obsoleto y que hay que cambiarlo. Hey. Ustedes saben que no es verdad, no se puede cambiar, porque el Señor dijo: escudriñad las Escrituras. Él lo dijo y nosotros lo creemos y lo obedecemos, punto. Y yo les digo, hermanos, habrá que comprar Sagrada Escritura porque no demora en esconder la que tenemos. Entre más tengamos en casa, podemos evangelizar y obsequiar a algunos que no la tienen. Que llega el momento, hermano, que se convierte en una reliquia. Tener una Sagrada Escritura, llegará el momento que se va a convertir en un problema para que lo tenga. Porque estamos advertidos por la palabra. Y otra cosa, hermanos, escudriñarla diariamente es lo que estaba diciendo el hermano Lizama: escudriñarla, indagarla, preguntarla, concatenarla, lo hermoso que es. Amén. Y fíjese, pastor, que quería poner esto en énfasis en Lucas 19. Resulta que empezando a leer el 37, por eso es que aquellos que dicen de que las Sagradas Escrituras es un libro pasado de moda, o es un libro de que hay mucha historia o mucho cuento, dicen ellos, que quién sabe si realmente pasaron. Fíjese que cuando leemos el verso 37 del capítulo 19 de Lucas, dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto.
diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Y note, aquí quiero que veamos algo. Oiga bien. Si usted se da cuenta, ¿quién está testificando ahora de que todos esos hechos fueron reales? La arqueología. Las mismas piedras, las mismas están hablando y declarando con pruebas, encontrando monedas de esos tiempos, encontrando pruebas de que realmente eso es verdad. La misma arqueología. Y hay algo que dice, me gusta lo que dice el 41 y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oiga, pero la misma arqueología y personas que no son cristianas, que se dedican a esto, están sacando a la luz, porque Dios lo ha establecido así, que realmente todos esos hechos no son fábulas ni cuentos, sino que es verdad, hermano. Es la prueba fehaciente de que la palabra de Dios es infalible, de que es inerrante y que es la verdad de Dios. Pastor Angarito. Amén. No, estamos totalmente de acuerdo. La palabra de Dios está diseñada para todos los tiempos, épocas, siglos. Aunque es antigua, pero sin vejez, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. A manera de conclusión, quiero decir a los amados hermanos y amigos: ¿quieres ser bendecido o quieres seguir siendo bendecido? La Biblia dice: bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda en su corazón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley, en la palabra está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Queremos obtener la salvación? La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, la ira de Dios vendrá sobre él. Jesús dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que quiere decir que si usted crea la palabra, guarda la palabra y obedece la palabra, tendrá salvación y vida eterna. Pero si usted no cree la palabra y rechaza la palabra, esta misma palabra que muchos hoy en día no creen, la rechazan, ella los va a juzgar en el día postrero. Por eso es importante leer las escrituras, entender las escrituras y obedecer las escrituras. Dios la bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, con esto quedamos claros en este tema. Primeramente, Dios, nos veamos el próximo jueves con la ayuda del Señor con otro tema en cuanto a las Sagradas Escrituras. Así es que, pastores, ¿quién quiere llevar la oración para poder despedirnos? Amén. Oremos en esta hora dando gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre. Por la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra en este momento. Te pido, Señor, que guarde a cada hermano, a cada pastor, a cada amigo que ha escuchado esta palabra el día de hoy, y ayúdanos cada día a crecer en el conocimiento de tu palabra para impartirla a aquellos que la necesitan. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo a todos, hermanos, y nos vemos primeramente, Dios, el próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén. ¿Cansado de religión? ¿Confundido por tantas iglesias? ¿Le gustaría conocer lo que la iglesia primitiva enseñaba? Prepárate,
para conocer la palabra de Dios en tu radio, La Voz de la Verdad, con el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Prepárate para escuchar la palabra del Todopoderoso, solo aquí, en La Voz de la Verdad.